sea yo agradable a Dios. Sea esta iglesia en su adoración y servicio agradable a mi Padre. No le voy a hablar del Dios lejano, de su Padre y el mío. Si el Señor puso en mi corazón hablar de esa identidad como hijos de Dios, es porque es la clave para que haya en nosotros una victoria absoluta. Absoluta, no a medias, no un 75%, no un 99%, absoluta. Y esta identidad tiene que revelarse en nosotros. Revelarse es mostrarse, no de rebeldía. Revelarse es mostrarse a nosotros, que nosotros la entendamos, digerirla, asimilarla y disfrutarla. Eso es revelación. Cuando a usted se le revela una palabra de parte de Dios, usted la ha digerido, usted la ha asimilado, la ha entendido y usted la está disfrutando ya. Eso es la revelación de la palabra de Dios. Digerirla, entenderla y disfrutarla. He ahí la palabra gozo. Por eso el corazón se llena de gozo, porque usted entendió la palabra y usted la está disfrutando. Amén. Es una verdad paralela a la realidad. Es más, la realidad proviene de esa verdad espiritual. Usted digiere un alimento, usted lo asimila en su cuerpo, ¿cierto? Pero yo muchas veces he dicho, oye, quedé full, pero estoy mal lleno. O sea, no me siento bien, no me siento satisfecho, me siento más bien con dolores o con angustia o con incomodidad. Usted ve cuando se mete un sancocho muy pesado de noche, no le parece, no se acuerda. Le viene a memoria ahorita cuando me abusó de ese plato de comida. Entonces usted lo digirió, usted lo asimiló, pero no hay gozo. Esa no es la palabra. Cuando se revela la palabra de Dios, usted la digiere, usted la asimila, su cuerpo la digiere, su mente, su espíritu la está internalizando y empieza el gozo. Así es cuando hay un buen alimento. Lo digirió, su cuerpo lo está asimilando, lo está nutriendo, le está dando energía y usted tiene gozo y paz. Eso es lo que venimos a la iglesia. O es parte, o es la principal parte. Amén. Recibir del Señor. Entonces eche fuera toda flojera, eche fuera todo oído cerrado a la palabra, a la voluntad de Dios, eche fuera toda apatía, eche fuera toda palabra engañosa, todo estorbo, toda molestia, para que usted tenga media hora, 35 minutos, 40 minutos de escuchar, o de que escuchemos la voluntad de Dios. Porque yo hablo y me escucho. Gracias a Dios. Amén. Acompáñame por favor al libro de Primera de Juan. Continúo en Primera de Juan e inicié el domingo pasado, no antepasado, lo que el Señor me dio como una serie, si puedo decirlo así. Poco lo he hecho en estos 6 años ya. 6 años, increíbles 6 años de pastorado. Pero, amén. Pero Dios me lo dio así, una serie que es importante. Y seguimos con el título de identidad como hijos de Dios. Amén. Y mantenga allí entonces en Primera de Juan, mantenga su Biblia en Primera de Juan, la proyección en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y quiero previo a esto leerle algo que me tomé la ocupación de buscarlo en el diccionario. Identidad está fuera de la Biblia, es un contexto del diccionario que usted y yo manejamos. Y dice que la identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlos del resto. Entonces, identidad es un conjunto de características. Un conjunto son muchas o algunas, o por lo menos más de dos o dos,
características propias de una persona o de un grupo de personas que permiten distinguirlos del resto. Ahora sí vamos a lo que es, quiero que guarde entonces ahora ese concepto que nos da el diccionario de lo que es identidad, para que usted empiece entonces a asimilar. Si me están hablando, Dios me está hablando de que hay que tener una identidad como hijos de Dios, tengo que tener entonces características que me distingan del resto referente a ser un hijo de Dios. Si me está hablando de un grupo de personas, no es individual entonces solamente, puede ser plural para un grupo de personas, ya denominándose iglesia, que reúnen características para ser diferentes del resto y que los hace distinguirse como hijos de Dios. Amén. Usted va entendiendo ahora y entrelazando el concepto de identidad. Amén. Es predicación y enseñanza. Es necesario que aprendamos. No es la escuela, es más que la escuela. La escuela nos forma para ciertos conocimientos y para ciertas cosas que vamos a afrontar en la vida, pero la formación del alma y del espíritu es para lo eterno. No es para lo temporal solamente, sino para lo eterno. Si es para lo eterno, abarca lo temporal. Ojo, si esta formación es para lo eterno, abarca lo temporal, no viceversa, no es conmutativo. O sea, si es para lo temporal, no abarca lo eterno. Aunque si yo me formo para lo eterno, lo que aprenda temporalmente, en la eternidad lo voy a usar. Escúcheme, es necesaria su formación en la escuela, en la institución, en la universidad, es absolutamente necesaria. Lo trascendental es mi formación espiritual. Ese es el equilibrio de Dios. Entonces yo no puedo dejar de un lado una cosa y solo hacer otra, o dejar del lado lo natural o lo temporal de mi formación como persona, como individuo, como hombre, como mujer, como profesional, y decir no, yo tengo solo una formación espiritual porque yo me estoy formando para lo eterno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Un eterno vago? Amén. Ok, no le aplauda todavía, está bien. No le estoy diciendo vago a usted, estoy diciendo que necesitamos formarnos en lo natural y en lo espiritual. Que no podemos desechar una cosa o la otra. Que lo que tiene más importancia para mí es lo espiritual. ¿Por qué? Porque lo espiritual va a abarcar, oh mi Señor, lo natural y temporal. Porque la formación como hijo de Dios me va a dar mis características, principios, valores para afrontar lo natural de una posición diferente, de un ángulo de vista diferente, de una posición de entendimiento diferente. Es más, con la ayuda excelente, sublime, espectacular de Dios. No hay mejor ayuda. No hay mejor ayuda para afrontar un trabajo. No hay mejor ayuda para afrontar un examen. No hay mejor ayuda para afrontar una formación, un aprendizaje. No hay mejor ayuda que la del Espíritu Santo de Dios a través de su Santo Espíritu. Amén, iglesia. Entonces quedamos claros en esa identidad, con el concepto de esa identidad, y el Señor nos dio una enseñanza en base a esto que hablé. No es el enfoque del mensaje. Quiero ahora entonces que vaya a Primera de Juan, o donde estaba, y leamos en el capítulo 5. Capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan. Este es el mensaje, dice, que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Haga un punto y un paréntesis allí. Inicia con que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Hay que hacer énfasis en esto, en lo que predicamos. Si estamos predicando de nuestro corazón, que muchas veces es engañoso, o si estamos predicando de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Porque es aquí donde se ha desviado siempre la identidad de ser llamados hijos de Dios, por predicar más allá de lo que Dios nos dice, porque pensamos que como sale del corazón o como habita en nuestro corazón siempre es bueno. No, dice la palabra que el corazón muchas veces es engañoso y que tiene que ser pesado con la palabra de Dios, pesado, o sea, en una balanza. Tiene que ser equilibrado con la palabra de Dios, sustentado con la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Juan se estaba enfatizando en hablar: lo que he oído del Señor, eso les digo. Lo que he oído del Señor, eso les digo. El chisme se caracteriza porque cada quien escucha algo, cada quien escucha lo que le conviene y habla con las añadiduras que le parecen. Si al momento le parece ponerle que no habían 10 sino habían 100, ya por ahí empieza lo que había en su corazón, y empieza a desvirtuarse una verdad y empieza a correr una mentira, a extenderse una mentira, y ya entonces las bases, los fundamentos no son reales. ¿Me está entendiendo? Cada quien añade algo de lo que le parece, cada quien añade algo de lo que le interesa, cada quien añade algo de lo que cree. Entonces se desvirtúa la verdad original. El apóstol Juan está diciendo que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él. No hay ningún plan de corrupción o destrucción en Dios o de parte de Dios para usted. No hay ningún plan de maldición, no hay ningún plan de destrucción de parte de Dios para usted o para mí. Los planes de Dios son luz, los planes de Dios son verdad, los planes de Dios son... ¿Qué es la luz? La luz es claridad, la luz es esperanza, la luz es convicción de algo no fortuito, de algo definido, no casual, de algo causal. Eso es luz. La luz tiene una causa y por supuesto un efecto, y esa causa Dios la genera y ese efecto Dios lo respalda. Por eso la luz no nos va a dañar. La luz cuando llega a nosotros no nos va a destruir. La luz, el plan de Dios cuando llega a tu vida no es para que vivas en aflicción, en angustia. Indudablemente que las tinieblas quieren levantarse para opacar la luz que ha llegado a ti, para ahogar la luz que ha resplandecido. Pero usted se da cuenta que podemos apagar todo en este recinto, podemos apagar todas las luces y prende un cocullito o una velita allí al final y esa luz va a resplandecer, a pesar de que el volumen es mucho más grande de oscuridad. Esa luz va a resplandecer y usted va a llegar a ese lugar porque está viendo la luz. Usted va a llegar a ese lugar porque esa luz le está dando un camino correcto. En el camino usted no sabe si hay huecos, si hay altibajos, si hay una silla que le tropiece la canilla, pero Dios lo va a llevar de la mano porque allí está la fe involucrada. Allí está la fe, donde está la presencia del Espíritu Santo que lo va a llevar a ese lugar, a ese destino. Por eso el apóstol Pablo nos aclara: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, para entender como hijos de Dios, tenemos que estar claros quién es nuestro Padre. Tenemos que estar claros quién es nuestro Padre. Y usted nada ni nadie lo puede engañar y decirle
que es voluntad de Dios que Venezuela esté destruida en este momento. Destruida no, es una palabra muy exagerada y le va a doler a que Venezuela esté sumida ahorita en angustia y necesidad, en aflicción severa, diría yo. Pero esto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted esté derrotado o esté separado de su familia. La voluntad de Dios no es que ustedes estén en rebeldía, jóvenes, o estén desorientados en la vida, o no tengan un propósito o un plan específico para formarse y para crecer en su país. Eso no es plan de Dios. La voluntad de Dios no es tener a personas en posiciones de eminencia para que estén robando, para que estén maltratando, para que estén juzgando y burlándose del resto del país. La voluntad de Dios no es que venga tampoco una transición para seguir haciendo lo mismo. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Usted está conociendo a su Padre. El apóstol Juan lo quería dejar muy claro. Yo estoy predicando lo que he escuchado, dice Juan. Y lo vi porque lo viví con Cristo. Es un hombre que caminó al lado de Jesús. Y está hablando y diciéndole a la iglesia: mi Padre, tu Padre, es luz. No hay ninguna oscuridad, no hay ningún plan oculto en Él, no hay ningún plan macabro en Él, no hay ningún plan de destrucción, de desvirtuarte, de dañarte en Él. ¿Qué está diciéndome esto? Acércate, acércate. Porque si Él te concibió como hijo, Él te quiere como padre a todo hijo cerca. Él quiere, como todo padre aquí en la tierra, que somos malos, porque muchas veces no tenemos la solución, ni la palabra correcta, ni la dirección para nuestros hijos. Por eso no tenemos el absoluto control o la potestad sobre ellos. Pero Dios sí. Y desde esa majestad, Dios quiere tenerte cerca a ti y a mí. ¿Y cómo lo hace? Nos invita. Pero entonces esto resalta en mí que hay una característica específica y necesaria. Es la primera que el Señor me resaltó y es la que voy a hablar hoy. Obediencia. Obediencia. Esto me lleva a entender a mí que la obediencia tiene que ver con luz. La obediencia tiene que ver con la luz y la desobediencia con las tinieblas. O véalo desde el punto de vista de obediencia. La obediencia a la verdad y la justicia tiene que ver con la luz. La obediencia a la maldad y a la injusticia tiene que ver con las tinieblas. Sigue siendo una obediencia, pero a Satanás. Sigue siendo una obediencia, pero a planes de muerte y destrucción. Y hay gente que es bien obediente para el plan de muerte. Hay gente que es bien obediente para la idolatría. Hay gente que es bien obediente para la mezquindad, el egoísmo. Hay gente que es bien obediente para la ceguera, para la posición obtusa. Hay gente que es bien obediente para esa condición de tinieblas. Y Dios, escúcheme, Dios no tiene plan de tinieblas. Así que como cristiano no se agarre de que Dios está tratando con esa gente y por eso los tiene así, porque no es Dios. Que Dios va a usar esa circunstancia, y se lo he predicado en otro momento, que Dios va a usar esa circunstancia, que Dios transforma la maldición en bendición. Lo que te venía a destruir, lo que te ganaste por indolente, lo que te vino por causa de la vida, lo que te vino por causa de maldiciones generacionales, Dios lo agarra si tú lo crees. Dios lo agarra si tú te aferras a la luz. Dios lo agarra si tú obedeces los principios y lo voltea y lo usa a tu favor y te monta en el barco que sea que te llegó y te lleva al otro lado, sano, salvo, bendecido, prosperado, fortalecido, sin angustia y entendido en ese momento para que te goces. Ese es mi Dios, ese es tu Dios, ese es mi Padre, ese es tu Padre. Entonces
Entonces a mí nadie, ningún gobernero, ninguno va a agarrar desde ahí, desde ese lugar, y va a decir, no, pero es que esta es la voluntad de Dios. No. Me rehúso porque yo conozco a mi Padre. Y los hijos no pueden ser engañados. Me rehúso porque conozco a mi Padre. Y sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces no me voy a agarrar de ninguna tolda política, porque no, es que es el castigo de Dios para esta gente. Es el castigo de Dios para ese. No. Es el principio eterno. Entonces estamos claros quién es Dios. Es luz y no tinieblas. Es plan de salvación y no de destrucción. Es plan de sanidad y no de enfermedad. Es plan de santidad y no de rebeldía, no de medias tintas. Ser santo es ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Estoy hablando de una iglesia entendida. Esa es la santidad. Y ya lo vamos a ver para que el que no lo entienda, lo entienda. Resaltaba entonces que la obediencia, obedecer a Dios es andar en luz y desobedecerlo es andar en tinieblas. En un resumen. Ahora tenga en cuenta entonces que la cuestión de luz y tiniebla es una condición donde como hijos de Dios es un asunto de vida y no ser llamados hijos de Dios es un asunto de muerte. O sea, la condición de ser hijo de Dios es un asunto de vida y de no ser hijo de Dios es un asunto de muerte. Es tan trascendental eso. Es así de radical. Y yo no estoy ni sacando a gente ni metiendo a nadie. Yo estoy simplemente hablando lo que Dios dice. Vaya conmigo a Juan. En primera de Juan, perdón. El mismo primera de Juan, en el 5. Y este testimonio, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Amén, este es. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de radicales. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Quién es Jesús? La luz del mundo. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el cual Dios nos marcó y nos dio a entender desde hace 2 domingos atrás, y todos estos 6 años que he estado predicando de Jesucristo, y todos los 20 años que mi mamá habló de Jesucristo, porque fue cristocéntrica. No solo Cristo, ojo, cristocéntrica es entender el puente, el camino, el canal perfecto para llegar a Dios, que es Jesús, su Hijo, por medio de la presencia del Espíritu Santo. Esta posición nos lleva a nosotros a vida, a marcar lo que es vida, y fuera de él es muerte. Si mi Dios, tu Padre, mi Padre, el Padre de Jesús, es luz, y Jesús es la luz de este mundo, ¿dónde yo me voy a ubicar? ¿En qué partido me voy a ubicar? Le hablo político porque Venezuela se ha hecho muy política. ¿En qué partido me voy a ubicar? ¿En el que me conviene aquí en la tierra? ¿En el que me está dando ahorita o en el que me va a dar después? Vamos a estar
estar claro, iglesia. A nosotros nos toca juzgar las cosas que pasan aquí en la tierra, no dar el veredicto lo da Dios. Pero la iglesia significa usted y yo, los hermanos, no la institución. La iglesia, usted y yo, tenemos que juzgar todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y repito, juzgar no es señalar, es analizar, es internalizar, es decidir si usted camina por aquí o camina por allá. Porque si usted no lo juzga, ¿cómo usted anda con esa persona? ¿O cómo anda con ese movimiento? ¿O cómo anda con esto o con aquello? Si no lo juzga en la posición correcta, no estoy hablando de crítica, no estoy hablando de ver errores, porque todo va a tener errores. Pero cuando usted analiza, hace ese justo análisis, usted dice, sí, la balanza se inclina a esto y necesito esto y esto, y hay que perfeccionar, modificar esto y esto y esto, y nadie me va a mover de esto y esto y esto. Identidad de hijos. Identidad de hijos. Fíjense, una identidad constante que es ser cristiano. Así sea obrero, así sea ingeniero, así sea profesional, así sea comerciante. Es entender que vamos a cumplir diferentes roles, pero que esos roles no tienen nada que ver con la identidad que yo tengo que tener como hijo de Dios. Ya sea en medio del trabajo arduo, difícil, que es cocinar y que es estar al lado de un fogón. Ya sea el trabajo de distribuir, de sacar. Ya sea el trabajo de bendecir a otro o de escuchar los problemas de alguien. Ya sea el trabajo de dar la cara en algún lugar, para bien o para mal. Pero dar la cara. Esa es identidad cristiana. Y esa identidad tiene que estar presente en nosotros. Entonces la posición de obediencia, escucha, la posición de obediencia me va a llevar a mí a revelarme, a revelarme la voluntad de Dios sobre mi vida. No es a la inversa. No es que yo tengo que ver la voluntad de Dios sobre mí para yo obedecer. No, es yo obedezco, Dios me revela. Yo obedezco, Dios me lleva a un pastorado. Yo obedezco, Dios me lleva a una carrera. Yo obedezco, Dios me lleva a un trabajo. Yo obedezco, Dios me trae una bendición. Yo obedezco, Dios me lleva a un lugar seguro, a mi hogar, a mi familia, a mi entorno. ¿Usted me está entendiendo? Y repito, esto no es conmutativo, esto no es a la inversa, esto no es por conveniencia. Y ojo, me conviene obedecer a Dios. Si se me va revelando y voy entendiendo, me conviene obedecer a Dios, pero no lo hago aún por conveniencia, lo hago por revelación de hijo. Jesús le convenía quedarse en el cielo. A su pensar, si Jesús lo hubiera pensado así, le convenía quedarse en el cielo. Desde un principio estaba escrito que todo era para Él, que todo era por Él. Pero Jesús, en la posición de obediencia, vino a la tierra por obedecer al Padre y por otras características que hablaremos después, pero la principal que había en ese momento es obediencia. Vino a la tierra obedeciendo al Padre y salió de esta tierra como el heredero absoluto de la promesa. Lo que se había prometido para él, lo que estaba escrito para él, lo que estaba escrito por él, se cumplió en esa obediencia. De no ser así, no había un cumplimiento o no habría un cumplimiento de la promesa sobre él. Si así fue con Jesús, el Hijo, el heredero, el primogénito de muchos, como usted y como yo, y como muchos que están afuera, y como todo aquel que quiera, porque esto no es exclusivo, esto es para el que quiere. Se lo he explicado, se lo he predicado. Esto es para el que quiere, no para el que puede, para el que quiere. Para todo aquel, si así fue con Jesús, ¿usted cree que con nosotros no? O sea, esto no me lleva a mí a ser un deliberado pecador, a ser un deliberado desobediente, a ser un soberano alcahueta de todas las tinieblas que pueda haber a mi alrededor o en mí. ¿Usted me está entendiendo? Si Jesús, el primogénito, el heredero,
el alfa y el omega, el principio y el fin, pasó por el proceso de obediencia para recibir su herencia, ¿usted cree que usted y yo no? Somos llamados hijos. Tenemos las promesas espirituales, las promesas terrenales, las promesas eternas, las promesas temporales. Véalo en ambos aspectos. Pero necesitamos entender que debe haber una obediencia en nosotros. Y esa posición de obediencia me va a mí a revelar el propósito y el plan de Dios con mi vida. Esa posición de obediencia le va a revelar el propósito y el plan de Dios con su vida, que no es el mismo de su amiga, que no es el mismo de su amigo, de su compadre, que no es el mismo de cada venezolano. No, cada uno tiene un propósito y un plan, dentro o fuera de Venezuela. Entonces usted no tiene que salir corriendo porque está el gobierno de este, o porque tiene que venirse porque está el gobierno del otro, o porque tú, que yo. Si usted va a salir, salga porque es la voluntad de Dios. Si usted va a venir, venga porque es la voluntad de Dios. Si usted se va a mover, muévase porque es la voluntad de Dios. Si usted va a decidir, decida porque es la voluntad de Dios. Este versículo me muestra 4 formas de ser engañados, porque Juan destaca del 5 al 9 o del 5 al 8 y dice: mintiendo respecto a la comunión. ¿Por qué? Porque dice en el 6: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Eso es desobediencia. Y mentimos respecto a la comunión de Dios, al íntimo. Y decimos que andamos en luz y que esto y que aquello, pero en mi corazón, en mi intimidad, es mentira. Es mentira, es oculto, es falso. Y Dios nos está diciendo: eso no te hace bien, eso no es lo que necesitas. Esto no es capricho de Aquiles Salón, no es capricho del apóstol Bertucci, no es capricho de Nahum Rosario, no fue capricho de Zoraida Salón, no es capricho de hombres y mujeres de Dios, no es capricho del líder, no es capricho de tus padres. Es la voluntad de Dios que andes en luz, que andes en intimidad, que andemos en comunión con Él. Entonces ese tiempo que tú requieres en tu casa de privarte de algunas cosas para tener comunión con Dios, es el que tú necesitas, o el que tú y yo necesitamos. Haga un ayuno de teléfono. Prívese todo un día de ese teléfono y métase con Dios, porque ya le duele más el teléfono que el harina pan o que la arepa, que ya no es el ayuno de comida nada más, sino de la parte electrónica, ¿sí? O de todo lo que nos desvía, a por lo menos dedicarle al Señor 2 horas, 3 horas. Y lo hablo conmigo también, porque yo no vine aquí a señalar la iglesia, yo vine aquí a que recibamos la palabra de Dios juntos. Y siempre se lo he dicho: el primer bendecido desde este altar soy yo. ¿Por qué? Porque soy el primer canal. La bendición pasa por aquí en mis oídos, y le pido al Señor que prepare mi corazón para que se guarde y atesore su palabra. Amén. ¿Por qué no privarme entonces en esa comunión, o para tener esa comunión con Dios real? Y no le estoy diciendo que ahora se meta a cavernícola y que no ande con un teléfono, que no, porque el extremista dice: no, es que no, la tecnología es del diablo y me separó de Dios. No, te separaste tú. Dejaste que eso te dominara a ti y no lo usaste como una herramienta. Por eso Satanás y la religión quisieron matar a la mujer o condenar a la mujer o poner fe a la mujer. Porque es que desvía la mirada de los hombres. No, la desvías tú en tu corazón. No tienes que taparla, esconderla, borrarla, sacarla, execrarla. No, la mujer Dios la ama. La mujer Dios la creó como compañera, como ayuda idónea el uno del otro. Dios no se la inventó, bueno, vamos a ver. No, Dios la hizo perfecta, igual que a ti y a mí. Entonces no se trata de taparse el uno al otro, o de borrarlo de la iglesia, o de sacarlo de las primeras sillas y dejarlo atrás. No, hay que meterlas todas en un cuarto para que escuchen allá la palabra. Y los hombres, ¿qué es eso? Usted sale y se revuelve y se revuelca donde le dé la gana. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer a Dios, porque no hay comunión con Dios. Entonces de eso no se trata, eso es religión. Mi temor no es venir, yo quiero estar aquí por obediencia a Él.
Vengo al altar por obediencia a Él. Es la primera motivación, iglesia. Es la primera motivación, no es la única, pero es la primera. Porque no, de buenas a primeras no entendemos el amor, de buenas a primeras no entendemos muchas cosas, pero necesitamos obedecer. Necesitamos obedecer. Y Dios nos está resaltando y nos dice: dicen que están en la luz, pero no tienen comunión conmigo. Estamos en tinieblas. Entonces esto es con cada uno, no es con alguien específico ni con el que está llegando por primera vez. Esto es con cada uno de nosotros. No podemos decir que estamos en luz y andamos en nuestro corazón, en nuestra intimidad, en tinieblas, porque no tenemos comunión con Dios. Amén. Mintiendo también respecto a nuestra naturaleza. Esto es paradigma para mucha gente en el 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. En el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Que no tenemos. Cuando dice no tenemos, es algo que ya está en nosotros. Es algo que ya viene con nosotros. Es algo que nació aún nosotros en el vientre, en la semilla, ya estaba en nosotros esa condición. Hay gente que no lo acepta y hay gente que no quiere ser o no cree ser parte de eso porque yo no hice nada. Yo no hice nada, yo no tengo vela en ese entierro, yo no tengo las manos metidas ahí, yo no fui Adán, yo no estaba con Adán, yo no sé nada de eso, yo no sé nada del pecado y eso a mí no me compete. Pues sí nos compete, porque la ignorancia no tiene que ver con la existencia. El que lo ignoremos o el que querramos ignorarlo no tiene nada que ver con la realidad o con que exista. Es una condición que Dios nos está diciendo: entró, hijos, entró. Y se la explicaba el domingo pasado, antepasado. Dios nos soñó y nos formó como hijos, pero el pecado entró por desobediencia. El pecado entró. Ahora el pecado está en nosotros, y el que dice que no tiene pecado, entonces hace a Dios mentiroso. Dice la palabra, nos pone en esta condición ahora. Tú estás diciendo que Dios miente. Es para que nos confrontemos y confrontemos a quien sea. Tú sabes más que Dios. O sea, tú no tienes nada, tú nunca hiciste nada, o tú simplemente al nacer ya vienes con ese pecado. No porque papá y mamá lo hicieron mal, no. Mi papá y mamá se casaron por la iglesia, con la bendición de Dios y tal. Pero hay una semilla que viene por un hombre desde el principio, porque entró a la raza humana y usted sigue siendo humano, usted y yo seguimos siendo humanos, y eso sigue pasando porque es una semilla, y en esa semilla hay corrupción, hay algo de tinieblas, y es lo que Dios hace o lo que Dios puede erradicar cuando alguien como usted y como yo lo acepta. Es lo que Dios está diciéndonos: acéptalo. Ahora no te conformes a eso, simplemente acéptalo. Ese paso de aceptarlo es lo que Dios está esperando de nosotros, porque es el paso de entenderlo. ¿Me sigue, iglesia? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ya no dice tenemos, dice hacemos. Ya no es la semilla que traíamos, la condición de Adán, la condición de hombres o de hijos de Dios caídos, sino de lo que hacemos diariamente, ya de lo que estamos nosotros conscientes, y Dios lo está hablando. Dice, si decimos que no hacemos, léalo, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En esto sabemos, porque mentimos en nuestra obediencia también. Dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos. En el 2:3, si guardamos sus mandamientos, el que dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo usted se evalúa?
diariamente? ¿Cómo nos evaluamos diariamente? Porque usted es el que va a hacer la evaluación diaria. No se trata de que papá, mamá o el pastor o el líder haga la evaluación diaria. Y se va a hacer igual, de alguna u otra manera, para ayudar. Pero la que va a trascender, la que va a ser más significativa, es la evaluación que usted y yo hagamos diariamente. A mí me pudieran evaluar de Valencia y esto y decir, bueno, el pastor es 5 de 10 o 6 de 10 o 10 de 10 o tal o fulano o cual o esto o en la escala de la escala que sea, y lo pueden hacer de Valencia y está bien. Es una evaluación y es una supervisión y es estar pendiente de las personas que están a mi cargo, y eso lo hacemos. Pero ¿de qué me sirve a mí la evaluación de afuera si yo no hago una evaluación interna en mi corazón? Escúcheme, ¿de qué le sirve a usted que sea evaluado y sea raspado y usted no esté consciente de por qué? ¿Por qué me rasparon? No estoy consciente. Usted no estudió, usted no sabe, usted no conoce a Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? A usted lo que lo va a ayudar es conocer a Dios y entender, wow, aquí no estoy bien, aquí no estoy bien, aquí estoy bien y puedo estar mejor porque Dios me dice que voy de gloria en gloria. Esto es lo más hermoso, o sea que nunca voy a estar, no bien, que nunca voy a estar mal, sino que siempre voy a ir en ascenso. Cuando estoy con Dios, siempre voy a ir en ascenso. Entonces no me voy a quedar que bueno, la gloria de ayer, sí, ya me fastidia. No, hoy hay una mejor gloria para ti. Hoy hay un nuevo reto para ti. Hoy hay algo más que alcanzar y usted no se va a fastidiar y no me va a decir como Manuel, papá, estoy fastidiado, papá, no se va a poner en ese plan, sino que va a conocer a su Padre, va a ponerse retos personales, va a decir, Señor, yo voy a salir de esto. Señor, yo voy a entregarte esto a ti. Señor, yo voy a avanzar en este caminar. Señor, por obediencia, hoy no lo entiendo. Y le decía ayer a este muchacho y al mismo pastor le decía, pastor, hoy no entendemos por qué ese joven se volteó. Hoy no entendemos por qué ese carro se volvió leña después de tanto trabajo. Hoy no lo entendemos y quizás lo entendamos en el cielo, pero sé que el Señor en el caminar nos va a mostrar cuál es su propósito, su plan o qué va a hacer Dios con esto. Esto no lo provocó Dios, pero Dios va a sacarte de esa situación. Dios te va a bendecir, Dios va a ayudarte a transformar lo que venía a destruirte y te va a bendecir. ¿Me entienden? Y hay cosas que no entendemos, pero obedecimos. Y esa obediencia nos va a sacar de la condición de derrota. Esa obediencia nos va a sacar de la condición de apartados como hijos. Esa obediencia nos va a permitir entrar ahora en la condición de hijos de Dios. Siempre y cuando usted quiera ser hijo. Yo quiero ser hijo. ¿Usted quiere ser hijo, iglesia? Hijo de Dios. No hijo de ningún presidente, hijo de Dios. No hijo de ningún fulano, de ningún babalao, de ninguna potestad. Hijo de Dios. No hijo de ninguna religión, hijo de relación y comunión con el Padre. No hijo de ninguna ambigüedad, hijo del camino correcto de la luz, no de tinieblas, no de fracciones de luz, de la luz clara y completa. Amén. Esa es la posición que Dios requiere de nosotros. Esa obediencia me lleva a mí a entender, para cerrar, que Dios va a proveernos como cristianos cristocéntricos la salida para cualquier situación, porque en ese análisis que usted hace, Dios va a proveerte la salida. Ya la proveyó para salir del pecado que había o que teníamos nosotros ya incluido. Dice en Romanos 5 del 6 al 9, no lo busque, yo se lo leo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osado morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fuimos salvos de la ira de Dios por la muerte de Cristo, de la ira sobre el pecado por la muerte de Cristo. Somos salvos del pecado que tenemos intrínseco por la muerte de Cristo, por aceptarlo, reconocerlo y llenarnos de esa fe de que Cristo murió por mí. Cristo en sus heridas llevó mis pecados. Cristo en la cruz llevó mis maldiciones. Cristo en su sangre lava mi conciencia y lava mi maldad. Lo que venía en mí, lo que había en mí, lo que estaba sembrado en mí, así sea homosexualidad que venía de ancestrales, del pasado, de lo que sea, porque puede haber gente que nació con esa condición, porque viene de ancestros del pasado. Aún así, Dios, por medio de Jesucristo en la cruz, está rompiendo esa maldición. Usted me está entendiendo. Y yo no estoy sustentando ninguna teoría de que nacen o se hacen o tal o cual. Sea lo que sea, si nace o se hace, Dios lo puede transformar. Sea lo que sea, si Dios está en el asunto, Dios lo va a cambiar. Sea lo que sea, malandro, vagabundo, indolente, insolente, mujeriego, pendenciero, vicioso. Hay muchas cosas de las que usted y yo hemos salido, y que éramos esclavos de esa condición, que éramos idólatras de esa condición, que éramos obedientes a esas tinieblas, bien obedientes. Y los pasos son así, chate, y bien obedientes. Y el camino es este, y te vas por aquí, papá, bien obediente. ¿Qué nos pasa ahora en la luz? Vamos a distinguirnos, vamos a resaltarnos, porque la palabra lo decía. La palabra identidad nos resalta o nos aparta o nos distingue del resto. Entonces, como hijos de Dios, la obediencia nos distingue del resto. Y fíjese, la muerte de Cristo nos salva de la ira sobre el pecado. Pero lo más tremendo, porque esto es el pecado que venía en nosotros. Ahora, si leen el 10, el mismo Romanos 5, 6, 10, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Porque si siendo enemigos, en el 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es el día a día. La vida de Cristo día a día nos aparta del pecado. La muerte de Cristo nos salvó de la ira. Nos salvó de la ira del pecado que estaba intrínseco en nosotros. Ahora, la vida de Cristo, la resurrección de Cristo en tu corazón y el mío, nos salva día a día de la condición o de caer en el pecado, o de revolcarnos en el pecado, o de mantenernos en las tinieblas, para que usted lo entienda. Esa es la posición, y esa es la condición de obediencia, y la que Dios nos dice: te dejé un ejemplo. Tú quieres agarrar a aquel y a este y al otro de ejemplo. Y un día lo prediqué, y no estoy en contra de mentorear a una persona o de ayudarla o dirigirla, pero no esté esperando siempre un mentor en todo lo que vaya a hacer. O tiene que haber un mentor, porque si no, no me sale bien. El mentor por excelencia es Jesucristo. El ejemplo por excelencia es Jesucristo. El que Dios nos dejó como estandarte, como la luz, es Jesucristo. Si usted y yo buscamos la imagen de Cristo en nosotros, vamos a ser realmente obedientes. Vamos a ser libres de la ira del pecado. Vamos a ser victoriosos de las ataduras del pecado diariamente. ¿Por qué? Porque lo vas a vencer. Porque no vas a ser obediente a las tinieblas, sino a la luz. Porque eres un hijo de Dios. Y como hijo vas a recibir tu herencia natural y espiritual. ¿Cuántos quieren recibir su herencia natural aquí en Venezuela? Yo la quiero. Yo quiero mi familia aquí en Venezuela, porque usted está aquí ahorita. Si usted va a salir, usted la va a recibir en la tierra que pise, porque es natural, pero es mi herencia, porque es la que Dios tiene para mí. Pero usted como hijo y yo como hijo tengo que buscarla en obediencia. ¿Y cuántos quieren recibir su herencia espiritual? Que ahí sí vamos a estar todos en el cielo. Amén. Póngase sobre sus pies.